Buen día. Entonces hemos empezado a hablar sobre los problemas de comunicación de procesos, los clásicos problemas. Ya, sí. El- bueno, primero empezamos por el productor y consumidor. Empezamos por el productor y consumidor y nos quedamos en los filósofos, ¿no? Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ya explicamos en qué consiste el problema de los filósofos. Ya hemos hecho una explicación más detallada posterior, pero voy a volver a revisarlo para incluir algunos otros detalles más y ver cómo ha salido ese gráfico que vimos en la anterior clase. ¿Ya? Ah, bueno, ya entendemos, ¿no? Son 5 platos, hay 2 tenedores en medio y se tiene que alternar, ¿no? Porque para comer, según el planteado el problema, tiene que usar 2 tenedores, ¿no? Entonces, y cuando come, eh, el otro va a estar pensando y deja de pensar, toma, come, ¿no? Entonces va a ser y la solución es alternar entre pensar y comer, que serían las dos actividades que realizarían los filósofos, ¿no? Pensar y comer, ¿ya? Entonces, pensar, comer, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Había un gráfico que tal vez no quedó claro porque no tenía ninguna anotación. Me refiero a una etiqueta. Era este, ¿no? Era este cuadro, sí. ¿Se acuerdan? Había un gráfico así que no tenía ninguna anotación. Vamos a hacer así. Desde aquí. Ya. Entonces, inicialmente vamos a pensar en esto, ¿no? Entonces, los filósofos o están comiendo o están pensando. Entonces, el sistema va a ir en este sentido. Pensar, comer, otra vez pensar, otra vez comer, ¿no? Sí. O podría empezar por comer, empieza a comer, después piensa. No, bueno, lo dejaremos aquí. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la actividad. Pensar, comer, ¿no? Sí, ya. Entonces va a ser algo repetitivo. Piensa, come. Sí, hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Es que estamos aquí también, ¿no? Entonces, ¿qué es? Entonces aquí voy a venir aquí. Ahora sí le pondré etiquetas aquí. Aquí en este ciclo que es circular y repetitivo, va a empezar, vamos a poner pensar, ¿ya? ¿Sí? Ahora desglosamos un poquito, ¿no? El tema de comer significa tomar tenedores, ¿no? Se toma, ¿no? Después es comer y después es dejar tenedores, ¿ya? ¿Sí? Entonces seguimos en el ciclo de pensar, comer, pensar, comer. Solo que ahora estamos diciendo pensar es tomar tenedores, comer y dejar tenedores, ¿no? ¿Sí? Entonces se va a repetir el ciclo. Pensar, tomar tenedores, comer, dejar tenedores, pensar. Tomar tenedores, comer, dejar tenedores, ¿no? Y es ahí de donde surge el gráfico este, ¿no? El de aquí, este que vimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es esto que está en ciclo repetitivo lo ponemos en forma lineal, pero va a ser cíclico. Es pensar, tomar tenedores es bloquear el izquierdo y el derecho, comer
desbloquear izquierdo y derecho y otra vez pensar, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo así. Voy a agarrar esto. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Ya, vamos, bueno, para que no se vea tan sobrepuesto, vamos a hacer así. Vamos a sacar una captura de pantalla. Lo pegamos aquí. Ya. Un ratito voy a dejar poner pausa en la grabación. Ya. Ya. Ya, entonces, bueno, volviendo un poquito a repetir. Entonces dijimos que la solución es alternar entre pensar y comer. Piensa, come. Lo extendemos esto a un ciclo en la cual comer implica tomar tenedores, dejar tenedores y otra vez pensar, ¿no? Y esto mismo lo vamos a ir tal vez un poco más detalle, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí un momentito, aquí mismo haremos, ¿no? Entonces, esto mismo lo que vamos a hacer es tomar tenedores, implica hacer un lock del tenedor de la izquierda, ¿ya? ¿No? Implica esto hacer un lock del tenedor de la derecha y hacer un lock al revés, derecha, izquierda, ¿no? ¿Sí? Y dejar tenedores implica unlock, desbloquear el tenedor de la izquierda y desbloquear el tenedor de la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí iría, ¿no? Entonces esa es la solución planteada. Pensar, tomar tenedores, comer, dejar tenedores, pensar, tomar tenedores, comer y eso. Tomar tenedores es bloquear la izquierda, bloquear la derecha, comer. Y dejar tenedores es desbloquear la izquierda, la derecha, o sea, liberar los tenedores, pensar, ¿no? Eso es. Y bueno, basado en esto, eh, ya voy a borrar esto que he agregado. Basado en esto, entonces, es que sale este gráfico, ¿no? Eh, bueno, ya ni modo, quería evitar eso. Salió con... un ratito, ahora sí, es el gráfico, ¿no? Entonces es pensar, tomar tenedores, comer, dejar tenedores, ¿no? Y el ciclo, ¿ya? Entonces de ahí sale el gráfico y de ahí sale también la solución. Y se marca que la región crítica va a ser antes de tomar los tenedores. Ahí inicia la región crítica y se marca, ¿no? Se va a marcar que es todo este, ¿no? Se tiene que garantizar que nadie interrumpa es el tomar el tenedor y el dejar el tenedor, ¿no? Sí. Entonces tengo que garantizar un lock aquí. O sea, es decir, ya sea que utilice semáforos o mutex, tengo que garantizar, si es semáforo, el uno que sea un wait del semáforo que inicie en binario y hacer un sempos aquí, ¿no? Para antes de ingresar aquí y antes de ingresar aquí. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la solución. Y esa es la solución que vimos en el código, ¿no? El primero. El otro es otra solución que planteada para resolver este problema. Pero haciendo un análisis de, de cómo se solucionaría, este sería, digamos, el que lo hemos desglosado a detalle. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Está todo claro, ¿no?
Ya, continuamos entonces. Veremos aquí en el código. Voy a volver a poner pausa en la grabación, ¿ya? Pondremos aquí. Ya, tuvimos una baja de internet. Les decía que, ya, vamos a empezar aquí. Editen el archivo binfilósofos.zen.c, ¿ya? Esa es la implementación usando semáforos de la solución que se ha explicado con los gráficos, ¿no? Entonces, sería la implementación de este análisis, ¿no? Del que dijimos que la solución es alternar entre pensar y comer, haciendo un desglose, es pensar, es tomar tenedores, comer, dejar tenedores, ¿no? Y marcamos la región crítica antes de tomar tenedores y después de dejar tenedores. Aquí marcamos garantizamos que hay exclusión mutua, que nadie puede entrar a la región crítica y dejamos aquí la región crítica, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que hace esta solución. Entonces tenemos pensar, en SendWait hace un mutex, revisaremos qué es lo que le hace el mutex. Mm, es un semáforo, ¿ya? Y aquí está en el programa principal, es un semáforo binario, ¿no? Entonces empieza en uno, ¿no? Sí, entonces mutex empieza en uno, entonces aquí lo que va a hacer es el filósofo que logre ingresar, entonces va a marcarlo, SendWait va a ser cero. Ningún otro va a poder ingresar, va a tomar el tenedor, va a comer, va a dejar el tenedor y va a hacer un send-post, ¿no? Va a incrementar el mutex y lo va a volver otra vez a uno. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces hasta ahí estaría todo claro, ¿no? Ahora, y bueno, el I hace referencia al número de filósofo, ¿no? Sí, entonces lo que se tiene aquí también es, veremos otra vez la definición de variables. Tienes son cinco filósofos, ¿ya? Número de filósofos 5. Y tienes un vector de semáforos, ¿ya? De 5 dimensiones, ¿no? Entonces vas a tener un semáforo para cada filósofo, ¿ya? Y tienes el estado actual de cada filósofo. Ahora vamos al programa principal. Y el programa principal tienes que vas a inicializar. O sea, si se fijan, estoy aquí, en este caso lo que estoy haciendo es, o lo que se está haciendo es mm, inicializando el semáforo toditos en uno, ¿ya? Para cada filósofo. Entonces, el S es un vector de semáforos. Voy a tener en realidad semáforo uno, semáforo 2, semáforo 3 para cada filósofo y todos van a inicializar en uno. Todos están en uno y todo su estado los voy a colocar en pensando, ¿no? Entonces todos están pensando. Todo va a empezar que todos están pensando. No va a empezar en comiendo, ¿no? Todos van a estar empezando, tal como lo planteamos aquí, ¿no? En dónde estás aquí, ¿no? Pensar, comer, entonces va a empezar en pensar. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? Y el semáforo que va, el control del bloque general de lo que hemos marcado como región crítica empieza en uno. Se crean los hilos, las funciones filósofos, ¿ya? Y lo que hago es crear un hilo para cada uno, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, vemos la variable filos, que es, vamos aquí, Sí, filos es, o sea, tengo 5 hilos, es un vector de hilos de dimensión 5, ¿no? Entonces, creo un hilo por cada filósofo, ¿sí? Entonces, en esta solución de semáforos está creándose un semáforo binario general, el mutex, ¿no? Se está creando 5 semáforos por cada filósofo, ¿ya? Que también son binarios, solamente va a tener el valor de uno y cero, no es semáforo contador, y se está creando o los hilos, ¿no? Que son de la misma cantidad, ¿ya? ¿Sí? Ah, basado en la solución inicial, entonces iniciamos los semáforos y el estado de cada filósofo en pensando. Aquí creamos los hilos, los 5 hilos,
Y aquí va a esperar a que terminen los demás y liberar los recursos, ¿no? Entonces, aquí empieza, ¿no? La creación de los hilos y la corrida que ya sabemos que cómo funciona en hilos, ¿no? Y bueno, entonces va a venir aquí esta función, va a ser infinito por siempre, va a ser un ciclo, justo como lo hemos planteado, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? ¿Sí? Pensar, comer, ¿no? Por siempre. Entonces, marco, tomar tenedores, ahora sí, en tomar tenedores, la parte sí es un poquito más, aquí está. Tomar tenedores es este el código, ¿no? ¿Ya? Aplicamos el módulo N, ya ustedes ya lo pueden revisar con más detalle. eh, y lo que haces en realidad es send wait, o sea, lo que dijimos aquí, ¿no? Tengo que hacer un lock de izquierda y lock de derecha, ¿ya? Bloquear la izquierda, bloquear derecha. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Un lock, porque el wait lo va a reducir. Este semáforo está en uno, lo va a poner en cero, ¿ya? O sea, eh, el S estaría haciendo referencia a un, o sea, aquí me va a calcular el menos, lo mismo, ¿no? Es el módulo n es para que pueda, o sea, es una operación que me permite hacer como un ciclo, ¿no? Primero va a empezar, digamos, con, ¿cómo se llama? Digamos, empieza en cero, uno, 2, 3, 4, 5 y otra vez al hacer módulo n va a volver otra vez a cero, uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eso es lo que hace el módulo n, ¿no? Porque cuando llega, digamos, cuando hace módulo n, entonces va a volver a marcar cero, ¿no? Eso se deben acordar de programación, ¿no? El módulo n. Bueno, espero que se acuerden de programación, ¿no? Sí. Ya. A ver, veremos el i en cuanto inicializa. El i, ya, el i inicializa en cero, ¿no? Ya, entonces veremos tomar tenedores. En realidad, en general, para poder calcular cuál es mi izquierda y derecha, voy a hacer un i menos uno, o sea, es decir, i representa eh, el número de filósofo, ¿no? ¿Ya? Digamos, un filósofo, el uno, por ejemplo, entonces calcula con el i menos uno, o sea, digamos, si fuera el 2, su izquierda es el uno y su derecha es el 3, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hace. I menos uno módulo n, i más uno módulo n. De esa forma, calcula el tenedor izquierda y derecha. En realidad, toda esta porción de código es para obtener cuál es mi tenedor de la izquierda y cuál es mi tenedor de la derecha. ¿Sí? Y lo que hago bueno, no es hacer un send wait, ¿no? De la izquierda y de la derecha. O sea, primero tengo que saber cuál es mi tenedor de la izquierda, cuál es mi tenedor de la derecha. Digamos, soy el primer filósofo, entonces tengo que calcular cuál es mi tenedor de la izquierda, cuál es mi derecha, y tengo que bloquear. Y eso es lo que está haciendo aquí. Un send wait, bloqueo de la izquierda, bloqueo de la derecha. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y después le pone el estado que estoy con hambre, ¿no? ¿Sí? Es decir, estoy comiendo, básicamente, ¿no? Su estado le pone que está con hambre y ya. Y dejar tenedores, tiene que calcular lo mismo. ¿Cuál es mi tenedor de la izquierda? ¿Cuál es mi tenedor de la derecha? Calcular, ¿no? Y le pone que está otra vez pensando y tiene que liberar. Y liberar es un sempost's, ¿no? Incrementar el semáforo, ¿ya? Que corresponda, ¿ya? Y después llama a comer y comer es, ¿dónde está comer? Comer está por aquí, sempos, filósofos. Ya, comer es simplemente le pone un estado que están comiendo y es un sleep de un tiempo X, ¿no? Ya, nada más. Entonces, pero la esencia de la solución está aquí, ¿no? En calcular la izquierda, calcular la derecha, una vez que he obtenido cuáles corresponden, bloqueo izquierda, bloqueo derecha, en el caso de comer, digo de tomar tenedores, y dejar tenedores es liberar la izquierda y la derecha, ¿ya? Eso es.
¿sí? Y bueno, aquí, digamos, se hace el i menos uno, i más uno. ¿Por qué? Porque si soy, digamos, el filósofo uno, digamos, bueno, digamos si soy el filósofo 2, ¿no? Entonces, si soy el 2, mi izquierda es el 1 y mi derecha es el 3, ¿no? Sí, a eso hace referencia. Sí, me refiero a esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, es interesante el análisis de estas cositas. Vamos a volver a hacer esto. Son ahora uno. Y aquí al medio hay tenedores. Un tenedor, dos tenedores. Entonces, lo que yo tengo que hacer con eso, lo que hace con esa función es, si lo etiquetamos a cada uno, este digamos es el uno. Bueno, como empieza en cero, este va a ser, digamos, el cero. Este va a ser eh, el uno. Este el dos. Este el tres. Y este el cuatro. ¿Ya? Porque nuestro ciclo está empezando el i está empezando en cero. Entonces, si este es el filósofo que va a si este es el filósofo que va a comer, ¿ya? Perdón, si este es el filósofo que va a comer, entonces, de ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo un i menos uno, es el de la izquierda, el de la derecha, ¿no? O sea, si este es este, digamos que, ¿cómo hacemos esto? Uno, dos. Ya. Ah, ya. Bueno, no, bueno, lo que quiero decirles es esto, ¿no? O sea, entonces, para poder calcular, digamos, o sea, ¿no? Si hacemos referencia, digamos, estoy en esta posición, ¿no? El de la izquierda es cero y el de la derecha es 2, ¿no? Entonces, por eso es el menos uno más uno, ¿ya? Si estoy, digamos, haciendo referencia aquí a la persona, el de la izquierda es menos y el de la derecha es uno más, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace referencia al i menos uno y más uno. ¿Sí? Así nomás, ¿ya? ¿No? Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? Ya, voy a borrar esto. ¿Sí? La clave entonces está en encontrar cuál es mi izquierda, cuál es mi derecha, para poder bloquear, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya. Bueno, si está claro, continuamos. Oh, ya se borró. Ya. Vamos a poner un momentito pausa, ¿ya? Así, volviendo a revisar este tema de esto del
dejar tenedores, comer tenedores, que en esencia tiene la misma solución. Es como hacer esto, ¿no? Colocando en este sentido a los filósofos, en el sentido contrario al reloj, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Son los 5 filósofos. Si el uno quiere comer, entonces tiene que bloquear al quién, al de la izquierda, que sería el -1, y al de la derecha el +1. Y eso es lo que representa esto, el I-1, el I+1, para obtener cuál es su izquierda, cuál es su derecha, ¿no? Y eso es lo que le dice bueno, en este caso, vamos a ir más arriba, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, identifica el 0 y el 2, entonces los tiene que hacer un send wait para que ellos no puedan ingresar, ¿no? Porque los está bloqueando. Y cuando deja tenedores, hace el mismo cálculo, como es el mismo filósofo uno, entonces tiene el 0 y el 2 y tiene que hacer un send post de esos dos, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. No, el wait es lo que dijimos, ¿no? Es el -1 del semáforo y el post es el +1, ¿no? Entonces, como es un semáforo binario, -1 es 0 y cuando es mayor, si es mayor, 0 significa que no hay recursos disponibles, no hay acceso disponible, ¿no? Si es 0, entonces no puede acceder, se bloquea, tiene que dormir, ¿no? Entonces, ¿qué? No, no, uno más bien es que hay recursos disponibles. Claro, pues por semáforo puede ser binario de 1, 0 o puede ser mayor, ¿no ve? Como en la solución, por ejemplo, que vimos ayer de los productor y consumidor, el vacío empezaba en 4, ¿no ve? En la cantidad de mi buffer, digamos, la capacidad de mi mesa, que eran de 4 platos, empezaba ahí, ¿no ve? Entonces, era 4, entonces hay recursos disponibles, es decir, espacio disponible, sí, podía seguir produciendo, ¿no ve? Hasta que llegue vacío a 0. Llegaba a 0, entonces ya no podía producir porque 0 significa que no hay recursos disponibles, ¿no? Entonces ahí duerme. Entonces el consumidor venía, consumía, liberaba, incrementaba vacío. Cuando veía que era vacío disponible, entonces volvía a ser, ¿no? Estoy respondiendo a la pregunta que dijo su compañero bueno, de si fuera mayor a 1, ¿no? Entonces, en semáforos en general, cuando hablamos de semáforos, dijimos que tiene un propósito más general de que solamente controlar el acceso a la región crítica, sino también me sirve desde el punto de vista de controlar disponibilidad de recursos, ¿no? O sea, puedo manejar varios recursos. El ejemplo que hicimos era de las impresoras, ¿no? Digamos, tengo 5 impresoras o digamos, tengo 3 impresoras. Entonces, el semáforo va a empezar en la cantidad de recursos disponibles. Por ejemplo, son 4, empieza en 4. Entonces, cada uno que quiera ingresar va a preguntar por el semáforo. ¿Es mayor a 0? Quiere decir que hay un recurso disponible y se le asigna. El semáforo se resta. En algún momento va a llegar a 0. Cuando es a 0, no hay disponibilidad, el proceso tiene que dormir hasta que haya disponibilidad, ¿no? Entonces tiene que dormir. Y es lo mismo aquí, ¿no? Solo que este es semáforo binario, o sea, solo maneja 1 y 0. Entonces, si este empieza, quiere comer, obtiene el 0 y el 2. Bueno, que obtiene que su derecha, cuál es su izquierda, cuál es su derecha. Y lo que hace es un send wait. Y el send wait es restar el semáforo, ¿no? O sea, el semáforo, si estaba en 1, lo va a poner 0. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que ha preguntado por el semáforo, ¿no? ¿Es mayor a 0? Sí, es mayor a 0, entonces se le asigna. Como queda 0, si otro, en este caso el 2, está ahí, está queriendo acceder, al encontrar que es 0, no va a poder acceder, ¿no? No va a poder, entonces se va a bloquear al resto, ¿no? Porque es 0 ese semáforo, ¿ya? Y esa es la idea de esto. No, pero send-wait es la implementación de semáforo. O sea, el send-wait es el up, es el down de semáforo, ¿no? Lo que vimos como, o sea, el bajar, ¿no? O sea, el decrementar, ¿no? O sea, la idea general de semáforo es una variable que puede ser 1 o mayor a 1. Entonces, cada vez que el control que se hace es mayor a 1, mayor a 0, sí, se le asigna sí, o ingresa a la región crítica y se ejecuta un send-wait. Y el send-wait es restar el semáforo, es hacer en este caso sería S-1, ¿no? S igual S-1.
O sea, en este caso, o sea, un poquito tal vez lo que es confuso es que él no es un vector de semáforos. Entonces, el semáforo en la posición izquierda, ese semáforo le va a restar -1, ¿no? Y el semáforo en la posición derecha, ese semáforo lo va a restar, ¿ya? Y al dejar tenedores, lo que va a hacer es el semáforo en la posición izquierda y en la posición derecha lo va a liberar, ¿sí? Y bueno, eso les digo, asumiendo que el primero come, ¿no? Entonces obtiene 0 y obtiene 2, entonces bloquea el 0, bloquea el 2, termina, libera el 0 y libera el 2, ¿sí? Porque en la llamada general, o sea, fíjense esto, primero tengo un semáforo que controla el acceso a la región crítica. Entonces, mientras haga esta operación, nadie más ingresa. Entonces, él ingresa, llama a la función toma tenedores, que es lo que va a hacer esto, ¿no? Va a agarrar esto, va a calcular cuál es el 0, cuál es el izquierda, cuál es el derecha, lo va a bloquear, va a comer un tiempo y después lo va a desbloquear. Va a desbloquear al 0 y al 2. Y después va a liberar el acceso a la región crítica. El otro semáforo que quiere ingresar va a preguntar por mutex. Si mutex es mayor a 0, va a poder ingresar. Si mutex es igual a 0, no va a poder ingresar, ¿sí? Entonces siempre me voy a garantizar de que uno solo pueda ejecutar estas tres operaciones: tomar tenedores, comer, dejar tenedores, ¿sí? Siempre me garantizo que solamente uno. Este me garantiza, ¿no? ¿Sí? Porque este es uno general, de que empieza en uno. Y no, el filósofo, digamos, empieza en 0, o digamos que empezó en uno, por decir, ¿no? Entonces, es el uno, o el otro quiere ingresar. Uno de ellos va a leer que esto es mutex 1 y va a obtener el acceso a estas tres operaciones, ¿no? No va a entrar porque el mutex, o sea, si el uno entra, mutex es 0. El 0 el 2 quiere entrar, va a encontrar que mutex es 0 y tiene que esperar, tiene que dormir, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿No? Pero prefiero no asociarlo con los semáforos porque ya me ha pasado que eh, literal, no es broma, así en un examen, eh, me dijeron, hablaron del semáforo de la calle, ¿no? Que no tiene nada que ver en este caso, ¿no? O sea, puede tener ciertas relaciones en el sentido, digamos, de pasar, dejar, pero no, pero sí que el semáforo tiene el amarillo, ¿no? Que no aplica, digamos, que es como un compás de espera, ¿no? Si fuera, digamos, rojo y verde, todavía, ¿no ves? Rojo espera, verde pasa, ¿no? Pero no, el semáforo tiene esos tres. Entonces, si bien es cierto, tiene el mismo nombre, pero creo que prefiero separarlo, no usar el ejemplo del semáforo, sino pensar más en control de acceso a recursos disponibles, ¿no? Sí, ya. Está claro entonces, ¿no ve? Ya. Entonces, este general, como les decía aquí, ¿no? Aquí donde estamos. Entonces tengo este, ¿no? Este mutex es este de aquí, ¿ya? Entonces el filósofo quiere ingresar, si es el uno, ingresa a la región crítica y él hace todas estas operaciones, ¿no? Entonces el primer filósofo que logra ingresar a la región crítica bloquea izquierda, bloquea derecha, come, desbloquea izquierda, desbloquea derecha y libera la región crítica. El otro que ingrese va a hacer lo mismo. Bloquea izquierda, bloquea derecha, come, desbloquea izquierda, desbloquea derecha. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Ah, no, solo el comer es solamente un tiempo de espera, nomás es. Claro, o sea, el ciclo va a seguir, ¿no? Va a pensar, comer, pensar, comer, ¿no? Entonces, o sea, me refiero a que una vez que ha dejado esto, él va a pasar a pensar, ¿no? Se queda en pensar, ¿no? Entonces, por eso, o sea, o sea, el sistema lo iniciamos en pensar, no en comer. Empieza a pensar y antes de empezar a entrar a comer es cuando hago el control de quién come y quién no come, básicamente, ¿no? Quién come, quién no come. Entonces, el que logre tomar los tenedores es el que come.
Por eso que se controla mutex aquí abajo. ¿Verdad? ¿Sí? Es eso. Entonces, esa es la solución, ¿no? De los filósofos. Ahora sí está más claro para los que están también en Zoom, ¿verdad? Sí, Inge, gracias. Ya. Bien, ahora sí, terminaremos esto. Voy a anotar y borrar. Sí, gracias también por tu observación, lo que de aquí de clase, porque lo estaba haciendo al otro lado y era medio confuso, ¿no? En cambio ahora es más claro, ¿no? Colocándole en este sentido, ya sabes que tu izquierda es -1, tu derecha es +1. Si estoy aquí, mi izquierda es -1, derecha, ¿no? Ya, en este caso, el -1 tendría que ser 3 y el +1, y ahí es donde se aplica el módulo, ¿no? 5 módulo 4 va a ser 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de, ¿no? ¿No se dan cuenta? Pero si estoy aquí, -1 es 3, +1 es 5, módulo n, 0, ¿no? Eso es lo que me saca esto. ¿Sí? Está claro, ¿no? Listo. Ahora sí, con esto cerramos y vamos a iniciar un nuevo tópico. Seguimos en el capítulo 2. Estoy desesperado. Sí, ya. Bien. Bueno, terminaremos aquí ya lo que sigue aquí en la parte de presentación es texto, ¿ya? Con eso terminamos el análisis en código de la solución. Bien, entonces ya hemos hecho el análisis completo de los filósofos, ya hemos explicado todo esto y solamente podemos señalar que este problema es útil para poder modelar procesos que compiten por acceso exclusivo a un número limitado de recursos, ¿no? Entonces es algo que se podría aplicar en diferentes escenarios donde tengas el hecho de que tengo recursos limitados y necesito tener acceso exclusivo a esos recursos, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué más? Bueno, hay otro problema que también es parte de los clásicos problemas, que es de los lectores y escritores, y es básicamente el modelo de acceso a bases de datos. ¿Ya? ¿No? De esto sí no tenemos ejemplo, ¿sí? Solamente va a ser informativo, eh, teoría, y está más relacionado con el tema de base de datos, ¿no? Porque lo que pasa es que una base de datos es accedido simultáneamente por diversas entidades, y estas entidades lo que hacen es leer y escribir. ¿No? Y básicamente, si un proceso necesita escribir, ninguna otra entidad puede leer la base de datos, ¿no? Y de forma similar para la lectura. O sea, se tiene que garantizar que la operación sea completada, ¿no? ¿Sí? En esto de base de datos, porque también lo voy a dejar un poco, es porque lo van a ver cuando hagan base de datos como tal, ¿no? Porque hay un tópico que se lleva, aunque a veces lo llevan superficialmente, pero bueno, el punto es de que algo que las bases de datos tienen que garantizar es que las operaciones se realicen de forma indivisible, ¿no? Lo mismo que en el primer análisis que hicimos, ¿no? Del famoso contador, ¿no? Contador -1, se tiene que garantizar. Solo que en el ejemplo que ustedes van a ver más adelante o cuando lleven la materia de bases de datos es el del banco, que es el ejemplo más real, ¿no? Sí, porque entonces si yo, digamos, tengo mi cuenta, mi saldo 500 bolivianos y estoy retirando 100, mi cuenta tiene que quedar en 400 bolivianos, ¿no ven? Y eso nadie lo puede interrumpir. O sea, porque ahí sí es peligroso, ¿no ven? ¿Qué pasa si otro lee antes y sigue leyendo? Entonces, digamos que dos entidades han accedido a mi cuenta y han retirado, como hacer el saldo -1, ¿no ven? -100, solo que antes de que el otro complete, el otro ha leído, ¿no? En lugar de que sea 300, siga 400, está mal, ¿no? ¿Ve? Sí. Tiene, sí, y en base de datos se controla con algo que se llama commit para que todas las operaciones se realicen, ¿no? Y rollback para que se deshagan, ¿no? Entonces, es eso. Sí, entonces en base de datos se tiene que realmente garantizar que cuando se escriba,
ninguna otra entidad pueda leer en la base de datos, ¿no? Los escritores deben bloquear la base de datos. Los lectores, si está desbloqueado, el primer escritor debe bloquear el acceso al escritor. Al salir, el lector verifica si hay otros lectores. Si hay otros lectores, deja bloqueado. Si no hay otros lectores, desbloquea la base de datos, ¿no? Es eso. Después, ¿qué más? Nada más. No es algo muy general, ¿no? Esto, ¿no? Está lo de los lectores escritores, que en general hace referencia, como les digo, al hecho de que he accedido a la base de datos y tengo que garantizar de que nadie más pueda acceder hasta que yo termine mi operación, ¿no? En casi también de forma muy similar a lo que ya he explicado anteriormente, ¿no? Al final, en todo lo que hemos visto de concurrencia y demás es a marcar una región que va a ser la región crítica, y que puede ser tal vez como en los ejemplos iniciales que hicimos, que era solamente el acceso a una variable global. Y ya en este otro ejemplo de los filósofos hemos visto que es un bloque un poco mayor de la región crítica, no es solamente el cambio de una variable, ¿no? Sino que es una operación mayor. Ya no importa cuánto sea, pero al final la región crítica representa un área de operaciones que se tiene que garantizar que se efectúe sin interrupciones y que además ninguno más acceda, ¿no? En esencia es eso, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, volviendo a hablar de los filósofos, cuando entra a la región crítica, que es tomar tenedores, comer y dejar tenedores, nadie más tiene que tomar, nadie más, ¿no? Hasta que se lo libere, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Y en los escritores va a ser lo mismo. Si entra, accede, permiso de escritor, entonces nadie más puede escribir ni leer hasta que yo desbloquee el acceso, ¿sí? Esa es la idea. Y con esto terminamos todo el tema relacionado a concurrencia, relacionado a la solución que vimos de paso de mensajes para que está ahí relacionado también con lo que se conoce como comunicación de procesos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el paso de mensajes, envío de mensajes para poder sincronizar y poder controlar, hacer un planteamiento, ah, ya pensando en procesos que están corriendo en máquinas distintas o en su defecto en la misma máquina, pero ya son dos procesos separados, ¿no? No son como el análisis que hicimos de hilos, ¿no? Que son procesos que están corriendo, bueno, que son hilos de ejecución dentro del mismo proceso, ¿no? ¿Sí? O lo que se conoce como modelo de memoria compartida, que es al que corresponde los algoritmos de Peterson, alternancia estricta, semáforos y demás, ¿no? Sino que paso de mensajes va más allá de modelo de memoria compartida, ¿sí? Y cuando hablamos de que un proceso y otro proceso se envía mensajes, estamos hablando de comunicación entre procesos, ¿no? Y ahí hablamos de la comunicación directa, pipes, y después las indirectas a través de puertos. Y como parte, ya como parte final de comunicación entre procesos, surge el estudio de los problemas de comunicación de procesos, entre los cuales los que más se destacan es el problema del productor y consumidor, que es un clásico que se estudia en sistemas operativos, y el problema de los filósofos, que también es otro de los clásicos que se estudia en sistemas operativos. Entonces, ¿qué vamos a ver con lo que terminamos ya el capítulo 2? Es planificación de procesos, ¿ya? Entonces voy a poner pausa en la grabación y volvemos después de una pausa. Grabación. Bien, para terminar el capítulo 2 como tal, vamos a hablar de planificación. En inglés, schedule, ¿no? Planificación de procesos. Hay que analizar las políticas de planificación, diferenciar políticas de planificación y aplicar políticas de planificación. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de los objetivos, planificación PEPS, planificación por prioridad, round robin, multinivel, dos niveles, planificación. Y esta unidad, tarea para la casa, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer como ejercicio ya para el primer parcial, que por cierto estamos retrasados, ¿no? Ya, bueno, esto ya es más teórico, ¿no? ¿Cuál es la idea? Hay más de un proceso. Bueno, seguimos en el modelo en el que tenemos en casa, ¿no? Que es básicamente nuestra CPU
y un solo procesador, ¿no? Sí, entonces todo lo que tenemos en casa y también el libro en general está planteado, bueno, como se ha escrito hace años atrás, las condiciones de capacidad de proceso, memoria eran pequeñas, ¿no? Entonces ahí surgió cuando se necesitaba diseñar sistemas operativos, se tenía que pensar en esas limitaciones, ¿no? Bueno, el hecho es que no importa cuán grande tengas la capacidad de proceso de procesador que tengas actualmente, ¿ya? Es un solo procesador, ¿ya? Para empezar, por ahí empezaremos. Es un solo procesador y no es infinito, tiene un límite, ¿ya? Entonces, y al tener un límite implica que no todos van a poder usar el procesador, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que quedar claro. Y la memoria también vamos a volver a hablar del límite, ¿no? O sea, de que al final, por más que tengas 16 gigas en RAM, en algún momento se llena la memoria y hay que hacer algo, ¿no? Porque no es ilimitado, no hay nada ilimitado. Tengo un solo procesador que tiene una capacidad que en algún momento tengo que elegir cuál es el que va a ingresar a CPU, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que toma la decisión? Es el módulo planificador, ¿ya? Y el algoritmo que va a aplicar se denomina algoritmo de planificación, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Y con esto terminamos, ¿ya? Entonces, lo que se espera es que aplique justicia, eficiencia, tiempo de respuesta y rendimiento y tiempo de espera. Y algunos pueden contradecirse entre ellos. No siempre se puede satisfacer a todos, ¿no? Puede ser justo, pero no puede ser eficiente, por ejemplo, ¿no? Sí, es el clásico. Igual, el banco te da de verdad te muestra muchas realidades, ¿no? En cuanto a planificación de procesos, ¿no? Sí, por ejemplo, es justo, digamos, que yo llegue al banco y que es pues mi turno, ¿no? Y es justo, pero ¿qué pasa si, digamos, soy de montos mayores y he traído mi fajo de billetes? O sea, algunos me han visto en banco, ¿eh? Y yo solo quiero cambiar 10 bolivianos en dólares, ¿no? O sea, no es justo, se voy a esperar que termines de contar sus 50.000 bolivianos en billetes de 10, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? No siempre puede ser un sistema del todo justo, o no puede ser justo, no eficiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, justicia es que me asegure que todos los procesos tengan su turno de CPU, ¿ya? O sea, no puede haber que el mismo caso que dijimos del puestito de Tucumana, todos tienen que tener acceso al sectorcito de los aderezos, ¿no? No sería justo que una persona no tenga acceso y con todos puedan servirse la mayonesa, pero y hay una persona que no pueda, digamos, ¿no? No es justo. Eficiente es que el sistema tiene que asegurarse de que todo el tiempo esté trabajando, no esté ocioso, ¿no? No tenga tiempos de espera. Entonces, hacer eficiente es eso, ¿no? Que mantener a la CPU ocupada todo el tiempo. El tiempo de respuesta es lo que les decía, ¿no? Sería genial que, digamos, uno entra al cajero, se le atienda rápido, salga del cajero, ¿no? Y no se esté horas charlándose con la cajera, ¿no? Tiene que ser tiempo de espera el mínimo posible, ¿no? Rendimiento, maximizar el número de trabajos terminados, ¿no? Es lo que también en el sistema de cajeros se espera, ¿no? Que se atienda la mayor cantidad de clientes posible, ¿no? Sí, sería medio tramposo, ¿no? Que toda la mañana solo atendido, especialmente los que me molestan son las de plataforma, ¿no? Creo que con cada cliente se quedan una hora, en serio. Sí, claro. Ese, por ejemplo, eso es ellas son un poquito políticas del banco, ¿no? ¿No? Porque, digamos, bueno, ya me refiero en el sentido de que en el caso del banco aplican, digamos, a clientes preferenciales, ¿no? Llega un cliente preferencial, le dan, ¿no? Ahora, por ley, le dan prioridad a los mayores, ¿no? Ese es el caso, ¿no? De los bancos, ¿no? Pero bueno, al final, como les digo, muchos de lo que se puede aplicar en cuanto a planificación de procesos,
podrían ser contradictorios, ¿no? ¿Sí? Puede ser justo, digamos, es justo que una, digamos, en el caso que tú dices, es justo que una abuelita pase primero, ¿no ve? O sea, digo, pero no es eficiente porque estás perjudicando a otros, pero por justicia, por su edad, está bien, ¿no ve? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Productividad es maximizar el número de trabajos y el tiempo de espera es minimizar el tiempo medio de espera, ¿sí? Y es algo que en la mayoría de los bancos han debido ver también, ¿no? Te dicen, ¿no? Si su espera supera los 30 minutos, puede quejarse, te dicen, ¿no? Entonces, porque ellos ya han calculado más o menos cuánto debe ser. Entonces, si encuentran algo fuera de esto, entonces puede que tal vez haya algún cajero que se está charlando por ahí, ¿no? Porque a veces hay eso, ¿no? Especialmente en las instituciones públicas, es tradicionalmente siempre ha habido eso, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí. Sí, nos retiraremos nomás ya. Ya es la hora. Bien, nos vemos el día martes. Bueno, como veo, creo que no va a ser a fin de mes el examen antes de retirarnos, ¿ya? Porque nos falta todavía un capítulo más llevar. Yo estoy estimando que vamos a tener el examen la segunda semana de mayo y ya, y el segundo parcial lo tendríamos que tomar en junio. Uy, ya, voy a reformular mi calendario, ¿ya? Hasta luego. Y sí, ahora sí voy a tal vez esperar que alguien, porque la anterior clase, ya está bien, porque la anterior clase fue como si se hubiera cortado, ¿no? ¿Ya? Listo, hasta luego.